Muy buenas noches, mi nombre es Arnulfo Romero Merchán, estudiante de la UPTC, técnico en procesos comerciales y financieros, CREAD Carabobo. En el desarrollo de este video vamos a estudiar lo que hace referencia a la unidad 3 y 4 de legislación tributaria. Tenemos en cuenta que las unidades la 3 nos habla de las clases de impuestos en la legislación tributaria y la unidad 4 de la problemática de lo fiscal en Colombia. Entonces vamos para la unidad 3. Esta se divide en tres partes, lo que son los impuestos nacionales, los impuestos departamentales y los impuestos municipales. Entre los impuestos nacionales tenemos que son aquellos que se cobran por igual en todas las regiones del país y son recaudados por el gobierno nacional. Entre estas se destaca pues el impuesto al IVA. Renta y complementarios. El impuesto sobre las rentas y complementarios es un gravamen integrado por los impuestos de rentas y los complementarios de ganancias ocasionales y de rentas y de remesas. Aspectos que se deben tener en cuenta: el periodo fiscal, los ingresos, dependiendo de la fuente que sea, nacional o fuente extranjera, y la obligación de declarar renta e ingresos, patrimonio, consignaciones, consumo y compras. Ganancias ocasionales. El impuesto de las ganancias ocasionales grava el enriquecimiento producido por la enajenación de activos fijos y poseídos durante el año o más utilidades. Impuesto sobre la renta para la equidad. Es un impuesto a cargo de las sociedades, personas jurídicas que son responsables del impuesto. Es las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes a los regímenes contributario especial, lo mismo que aquellas empresas que fueron constituidas el 31 de diciembre del 2012. Gravamen de los movimientos financieros. El gravamen de los movimientos financieros es un tributo de orden nacional y instantáneo que se causa por la disposición de recursos en el sistema bancario. El impuesto a la riqueza, pues la base gravable de este tributo es el patrimonio de los contribuyentes que quedan catalogados como sujetos de la obligación. Impuesto al valor agregado, IVA. El impuesto al valor agregado es un impuesto de orden nacional e indirecto, de naturaleza real y de régimen general, de causación inmediata. Este gravamen se aplica en todo el territorio colombiano, a excepción de San Andrés y el Amazonas. El impuesto nacional al consumo. Este es un tributo de carácter monofásico generado por la prestación o la venta al consumidor final. Este se cobra en todo el país, en excepción de San Andrés, Providencias, y en la Amazonía es bimestral. Se debe presentar aunque sea en cero, lo debe presentar el departamento. Impuestos pasamos a lo que nos corresponde los impuestos departamentales. ¿Qué son los impuestos departamentales? Son los tributos del departamento que pertenecen al grupo de los impuestos territoriales, que en Colombia son de tipo local, entre los cuales se incluye el registro en vehículos, licores y cigarrillos, entre otros. El impuesto al registro establece las obligaciones de pagar dicho gravamen por la inscripción de los actos, contratos o negocios jurídicos documentales por normas legales. Dentro del impuesto de vehículos tenemos que el hecho generado del impuesto de vehículo está definido claramente en el artículo 141 de la ley 488 de 1998 y constituyen
Hecho generador de impuestos la propiedad o posesión de los vehículos grabados. El impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos, es un impuesto nacional cedido a los departamentos en proporción a su consumo, las respectivas jurisdicciones. Los impuestos al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares son responsables del impuesto sujeto pasivo los productores, los importadores y solidariamente con ellos los distribuidores. También son responsables directos los transportadores y expendedores. Pasamos a lo que son los impuestos municipales. Decimos que son aquellos tributos establecidos por los consejos municipales o distritales a través de los acuerdos municipales. Los más importantes que aportan el mayor volumen de ingresos son el predial y el de industria y comercio. El impuesto predial es un gravamen que recae sobre los bienes raíces y se genera por la existencia de un predio y hace parte del grupo de los tributos que grava la riqueza. Inicialmente el impuesto predial formaba parte de la tributación sobre la tierra y posteriormente se vinculó a las rentas derivadas de esta. Se debe tener en cuenta aspectos importantes como lo son la causación, el periodo gravable, el sujeto pasivo, las exclusiones y base gravable, entre otros. Impuesto de industria y comercio. Este impuesto se genera por la realización de una actividad comercial e industrial o de servicios que realicen las personas jurídicas o naturales y constituye uno de los impuestos más importantes en la contribución de las empresas. Se deben tener en cuenta aspectos importantes para el recaudo de estos impuestos como la actividad, los elementos y complementarios de avisos y tableros. Retención de la fuente. La retención de la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de los impuestos. La retención recauda el impuesto en el momento en que se produce el hecho generador. Objetivos. Con estos pues se acelera, se asegura el recaudo de los impuestos, da liquidez al Estado, es un mecanismo de control y cruce de información. Da presencia al Estado en muchos lugares y pues sus elementos entre los que podemos definir pues está el sujeto activo, el sujeto pasivo, agente retenedor, hecho generador y base. Agentes retenedores, el encargado de practicar la retención en la fuente es quien realiza el pago o abono en cuenta, para lo cual debe tener la calidad de agente retenedor y que el beneficiario no tenga la calidad de autorretenedor. Obligaciones del agente retenedor. Además de las obligaciones de llevar los registros contables de acuerdo a la reglamentación, debe dar cumplimiento a lo estipulado en lo reglamentado en el estatuto tributario. Conceptos de sujeto retenedor: a título de renta, a título de IVA, a título de industria y comercio. Los impuestos sobre importaciones y exportaciones. Las importaciones y las exportaciones constituyen el comercio exterior. Las importaciones, esto hace referencia al proceso de la introducción de mercancías procedente de otros países o de zonas francas de Colombia. Las exportaciones, la DIAN define como exportaciones la salida de mercancías del territorio con destino a otro país o en otro país básicamente. Con esto pues hemos terminado lo que correspondía a la parte de la unidad 3 y ahora pasamos a la unidad 4, que es la problemática de lo fiscal en Colombia.
Dentro de eso tenemos dos aspectos importantes, que es la elusión y la evasión. Vamos a hacer referencia en primer lugar a la elusión. Como definición de elusión podemos decir que se refiere a la conducta del contribuyente encaminada a evitar el pago de los impuestos, para lo cual utiliza estrategias para que le permitan hacer esa elusión. Y pues uno de los objetivos de la elusión es evitar el pago de impuestos. Sin embargo, esta práctica no se considera ilegal y no es sancionable, aunque algunos afirman que es una práctica poco ética. Pues como lo decíamos, la elusión como tal no es sancionable, no es un error. Generalmente surge de la planeación tributaria, y siendo el resultado de la interpretación de la norma como tal. Entonces eso era lo que hacía referencia a eso. También podemos decir, pues, algo para destacar, que es muy importante notar que las grandes empresas suelen usar esta práctica para lo cual contratan asesores expertos haciendo lo que se conoce como planeación tributaria, y de esta forma logran reducir sus impuestos sin violar la ley. Un claro ejemplo de elusión se da cuando un comerciante de régimen simplificado divide su negocio para evitar el volumen de ventas y pasar al régimen común. También en estos últimos años se han dado a conocer casos importantes, los denominados Panama Papers, donde han salido a relucir inversiones tanto de personas jurídicas como naturales, que en muchos casos no son declaradas por sus propietarios, los cuales se traducen en una forma de elusión de estos tributos e impuestos. Y pues algo que resaltamos son los mal llamados paraísos fiscales, que también es otra parte que se constituye para violar las leyes. La elusión hace referencia a las maniobras utilizadas pasamos al tema de la evasión, y decimos pues que hace referencia a las diferentes maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos, violando para ello la ley. En cuanto a la evasión tributaria, pues decimos que que básicamente no se cumple con la ley, la cual pues sin duda constituye un acto ilegal. La evasión es uno de los grandes problemas de los impuestos en Colombia, y el efecto causa un daño importante de grandes magnitudes frente al futuro de muchos colombianos, y en el agravante se reflejan en que es un delito que todavía no se declara como penal. Pues por esta razón pues se alienta a los evasores a seguir practicando estas conductas. Como efectos de la evasión, por causa de la evasión se generan diversos efectos que impactan desde las variables macroeconómicas de un país hasta el comportamiento al nivel micro de las familias o los grupos económicos más simples. Y pues para concluir, creería que el Estado debería buscar diferentes mecanismos básicamente para contrarrestar esta práctica que le hace daño a la economía del país, y pues que repercuten en las reformas tributarias que afectan de manera directa a los menos favorecidos del país. Y pues con esta explicación hemos tratado los temas de la unidad 3 y de la unidad 4 del curso de legislación tributaria.
Entonces, con esto vamos por terminar el video. Muchas gracias.